quiero verles enseñar este video y es para que ustedes tengan en cuenta cómo era la aviación antes de la pandemia. Esto nos trae a relucir de que en un momento dado había millones de personas en el aire, de los cuales nosotros, los especialistas, teníamos que tener muchos temas en consideración. Sin embargo, a consideración unos temas especiales, o sea, simplemente no es echar a volar y disfrutar el viaje, sino es que hay personas que, como los mismos pilotos dicen, se amarran 150, 180, 200, 300 personas a su cintura y nosotros tenemos que determinar si es que ellos están en sus condiciones óptimas para vuelo. Sin embargo, también vemos medicina del viajero, que es las personas que deben viajar con la mejor predisposición para el propósito de su viaje, ya sea vacaciones, ya sea trabajo, ya sea realizar otro tipo de actividades, o lo que ustedes creo que están acá y el propósito de las evacuaciones aeromédicas que se realizan. Tenemos cortas, tenemos largas, y las que muy pocas veces se hace, pero sí se desarrolla en ese ámbito, son las de Ultra Launch Range, que es mayormente las que hacen operaciones militares. Tanto es así de que cuando hubo el tema de la pandemia, la cantidad de pasajeros que se iban, y es por eso este video, es para que ustedes vean cómo se manejó en cierta forma a nivel mundial. Y una cosa que repercutió, pero no detuvo, fue la aviación. La aviación ha servido en momentos donde en la calle no había gente o había muchas restricciones, la cadena logística, el transporte, y es que Flight Radar nos muestra cómo se desarrollaban las actividades aéreas que trasladaban personas a un tiempo determinado antes de la pandemia y al mes de iniciado. Doctor José, perdón que le interrumpa, no se escucha su audio. Es un video, no estoy hablando. Solamente quiero que visualicen cómo se modificó toda esa cantidad de tráfico aéreo. Si se pueden ver cómo va cambiando las dimensiones del comparativo. Eso es todo lo que repercute. Si bien es cierto, hubo una gran disminución, estamos hablando casi del 70% de la actividad aérea, esta no se detuvo. Y con mayor interés hemos tenido que hacer nosotros grandes esfuerzos para tratar de reactivar la que viene a ser el tema aeronáutico. Y eso es acá en Perú o en Sudamérica. Si bien es cierto, si nos damos cuenta, no es tanto como Europa, pero esa disminución en el primer mes fue bastante impactante, solamente quedándose los vuelos humanitarios y tuvimos que ver con otros temas. Simplemente estos videos rápidos son para poder determinar qué es lo que en sí se desarrolla en el aire. Algo que tiene algunos factores, algunos considerandos muy importantes a tener en cuenta, que a veces nosotros nos dicen que en medicina aeronáutica estamos locos. Perdón. Se, se fue. ¿Aló? ¿Están ahí? Sí, sí, doctor, ¿se escucha? Sí, si no es que tuvo un tema acá que me quedé sin poder compartir. Uh, ya, ahora sí, ya tienen mi pantalla. Perdón por el error que tuvimos.
Sí, sí, Ya, doctor, ahora sí se visualiza. ya. ¿Qué es medicina aeroespacial? Eh, Antes hablaba de medicina de aviación o medicina aeronáutica. Ahora podemos decir que medicina aeroespacial se enfoca en la aplicación clínica, en investigación científica que desarrollamos bastante y soporte operacional en temas de salud, seguridad y desempeño de la tripulación y pasajeros de vuelo aéreos y en vehículos especiales o espaciales, pero ahí en temas espaciales es conjuntamente con el personal que están tanto en estas actividades como en tierra. Nuestra función en sí también es optimizar la relación hombre-máquina. En sí, medicina aeroespacial, uh, ¿qué es? A veces es ir contra lo que normalmente estábamos yendo y decir, oye, tenemos que darnos una marcha atrás. ¿Por qué? Porque en aviación a veces no permitimos tener o debemos ajustar los niveles de seguridad y nuestros rangos a un momento que nosotros tenemos que es la regla del 1%. Entonces, a veces lo que normalmente para muchos compañeros, colegas, especialistas, y eso yo lo respeto, es algo normal, típico de la enfermedad, nosotros no lo podemos aceptar o tolerar en cierta forma y solamente queda a veces dimitirlos en tema de aviación. Y eso a veces genera unos conflictos. Y es por eso de que nosotros, el doctor Theodor Lister, comienza a poner los estándares médicos, después hace traslado aeromédico en 1915 en Alemania, en 1934 la primera traslado que fue a nivel de una enfermera, fue en el 34, con la Segunda Guerra Mundial hubo traslados de 1 millón de traslados, se aprendieron, se mejoraron los protocolos con las guerras de Corea y Vietnam, y gracias a este hombre, Harry Armstrong, es como que el padre de medicina aeroespacial y nos comienza a poner bastantes temas y a peculiaridades donde el ser humano está expuesto en la aviación. Entonces, si hablamos de fisiología de vuelo, no es en sí la base de todo lo que se va a desarrollar. Y es lo que vengo acá a presentarles y vamos a avanzarlo. Capaz no terminemos, pero vamos a tratar de hacerlo lo más rápido y ameno posible. Nosotros nos interesa determinar dónde se va a desarrollar nuestras actividades, por eso que tenemos que saber lo del tema de la atmósfera, saber también su composición, que eso nos va a llevar a unas patologías típicas de nosotros, que tenemos que tratar de ser, tenemos tiempo muy contado para poder determinar, específicamente la cantidad de nitrógeno que se ve. Tener en cuenta este tema de la troposfera, que solamente saber de que hay esa disminución o la gradiente térmica vertical, que es 2 grados centígrados cada 1000 pies, también disminución del vapor, el efecto invernadero que se produce, y tener en cuenta mucho las leyes de los gases. La ley de Boyle, que el volumen es inversamente proporcional a la presión, entonces entendemos de que a menor presión, mayor volumen, y viceversa. La ley de Charles, al aumentar la temperatura, el volumen aumenta, y si hay disminución de temperatura, disminuye el volumen. La ley de Dalton, que es la suma de los gases, y esta es la ley de Charles. La ley de Charles es muy importante para nosotros por algún tema que es un riesgo latente en aviación, y es el síndrome descompresivo. Como, y la forma de explicarlo es que nosotros vemos una gaseosa y no vemos ninguna burbuja, pero al ver los cambios de presión comenzamos a ver que se forman burbujas y eso es más o menos lo que pasa en el cuerpo humano cuando hay esos cambios y se genera el síndrome descompresivo por la tribonucleación del nitrógeno. Teniendo en cuenta esto y sabiendo dónde ustedes están, nosotros tratamos de enfocarlo teniendo simplemente estos 3 parámetros, saber en qué condiciones vamos a tener. Entonces tenemos unas altitudes que para el desarrollo de aviación nos puede ver la presión barométrica y la cantidad de oxígeno requerido. Por eso que más adelante vamos a ver cuáles son las fases donde podemos hacer nuestra actividad o por qué o cómo debemos contrarrestar este riesgo. Entonces, la parte de arriba es lo que nosotros usamos para fisiología de vuelo y la parte de abajo se está tomando para consideraciones de evacuación aeromédica. Específicamente porque, teniendo en cuenta estos parámetros, nosotros o el médico aeronáutico
de la evacuación aeromédica debe tener en cuenta para hacer el traslado del paciente de acuerdo a la patología. Acá un tema muy importante es antes de avanzar, si ustedes se dan cuenta, la presión barométrica, que a nivel del mar es 760, entre 15.000 y 20.000, exactamente en 18.000 pies de altura, que vendría a ser como 5.400 metros, es la mitad. Y teniendo en cuenta la ley de los gases, a esa altura, cuando hay un trastorno o un cambio de presión tan brusco, las burbujas que estaban en nuestro cuerpo, su volumen va a ser el doble. Y es a raíz de eso que nosotros tenemos el corte para tener en consideración el síndrome descompresivo, que ahora se maneja como estrés descompresivo. Entonces, la zona fisiológica, de acuerdo a las tablas que mostré, es 10.000 pies. La fisiología deficiente va de 10.000 a 50.000 pies. Tenemos el síndrome de descompresión. El corte tiene que haber una exposición mayor de 18.000 pies. Y el tema de fisiología equivalente al espacio es de 50.000 pies. Entonces, cuando hablamos de medicina aeroespacial, a veces tenemos que tener en cuenta que cuando una fisiología normal se da en un ambiente normal, estamos hablando de que a la alteración se le podríamos considerar como enfermedad. Pero en un ambiente anormal y la fisiología como se comporte, pongámosles no normal, es tener considerado si es una modificación para la adaptación o simplemente se está desarrollando enfermedad. Y es por eso que siguen haciéndose los estudios en cámaras hipováricas, como la que tiene la Fuerza Aérea o la que tiene Estados Unidos, o las que están como civil, o las dispersas que están en Europa. ¿Qué factores afectan la fisiología? Gravedad, de por sí ya la estamos viviendo ahorita, la aceleración, que tenemos y estamos expuestos cuando vamos en un avión, pero no lo sentimos como el pasajero, la hipoxia, enfermedades infecciosas, estrés térmico, ruido, vibración, ergonomía, diseño de avión, calidad de aire en cabina, que esto fue un tema muy complicado por el tema de llegar a discutir, y ustedes creo que ahora sí ya lo conocen, son los filtros HEPA, que en aviación ya lo teníamos netamente establecidos por un tema de un programa que tenemos que es CAPSCA, que es el tema de salud pública en aviación, y se ha ido viendo. Los cambios de presión, la radiación, los lasers y a veces las cargas peligrosas que pueden llevar en ella. Aparte, hay que tener en cuenta edad, fatiga, estrés psicosocial, la desincronización circadiana, la pobre comunicación, alcohol, drogas de abuso, nutrición, automedicación, enfermedades, vida sedentaria y en el caso de las mujeres la menstruación y un embarazo, que vienen a hacer que nos vienen a alterar lo que nosotros estamos tratando de ver, como le dije, es ese link entre la máquina y el hombre. Y nosotros estamos encargados de tener el desempeño óptimo de la tripulación porque están involucradas no solamente ellos, sino demás personas. Entonces, medicina aeroespacial, en fisiología ambiente estamos con hipoxia, grandes alturas, espacio, síndrome descompresivo, aceleraciones, disparismo, vibración, toxicología aeroespacial. En el tema clínico, salud del aviador, certificación aeromédica, medicina del viajero, vemos tripulaciones, la sanidad aeroportuaria que estamos en relación, que ahí está metido el tema de CAPSCA. En aeroespacial operacional tenemos medicina ocupacional, lo que vamos a hablar después, que factores humanos, que ahora ya se está haciendo el cambio al desempeño humano, ya no tanto el factor. Control de tráfico aéreo, seguridad en cabina, hacemos prevención, investigación de accidentes, transporte y evacuación aeromédica, involucrados ahorita en el desarrollo de ergonomía, diseño, ingeniería en el desarrollo de aeronaves, transporte aeromédico, SARS, Medevac, SARS es Search and Rescue, y el Medevac es Medical Evacuation. Hasta el momento no se realiza lo que es el CASEVAC, que es la evacuación del sitio del sitio del accidente a un lugar, a una extracción donde llega un hospital, que eso mayormente se hace con helicóptero. Y en ambientes extremos, medicina hiperbárica, medicina de altura, fisiología deportiva. Teniendo todo eso en cuenta y dentro del tema de que hemos hablado,
tenemos el mal agudo de montaña. Vamos a hablar de muchos temas, pero algo muy cortito. El tema de patologías no puedo entrar yo a tallar cuando ya hemos tenido ponencias como el doctor que estuvo previamente y habló muy claramente sobre el edema agudo pulmonar y su tratamiento va a ser muy similar. Entonces, todas las áreas rojas que tenemos en este mapa son lugares donde hay elevación del mundo. Entonces, podemos ver ahí donde se desarrolla en América esa parte del oeste, tenemos la parte de Sudamérica, donde estamos toda la cordillera de los Andes, tenemos África, tenemos ahí en Asia, en Europa. Y en sí, el mal agudo montaña es enfermedad aguda montañosa que está relacionada a la hipoxia hipovárica y definida en conjunto por síntomas que ocurren con altitudes mayores de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, ha habido estudios donde ya se demuestra alteraciones en el desempeño humano a partir de 1.500 metros. Y es por eso que nosotros, a tener en consideración que esas afecciones fueron a nivel visual, es que ninguna actividad aérea por encima de los 5.000 pies que se vaya a realizar en tema nocturno no puede ir con soporte de oxígeno. Entonces, la epidemiología indica que de 10 a 20 personas no climatadas que ascienden a 2.500 presentan síntomas leves y no afectan las actividades. Y de los que sean por más de 4.000 a 8.000, 4.500 metros sobre el nivel del mar, en la mitad puede tener sintomatología. Entonces, nosotros hacemos una división de alta altitud, muy alta altitud y altitud extrema, que esto es algo que ustedes en Huaraz lo deben tener muy en claro, y más que todos nosotros en la parte de Sudamérica también a tener por el tipo de geografía que tenemos. Entonces, ya sabemos que hay una presión barométrica que disminuye, el vapor de agua disminuye, hay disminución de la temperatura, la gradiente térmica variable, hay cambios en viento y también hay radiación. Y la fisiología viene pues disminución de la presión barométrica, por lo cual hay disminución de la presión de oxígeno, también a nivel alveolar, arterial, disminuye la saturación, hay hipoxia tisular, hay métodos compensatorios que son la hiperventilación y aumento del gasto cardíaco. Entonces, tenemos las 4 presentaciones muy puntuales, que es el mal agudo de montaña, el edema localizado en la altura y el mal agudo muy complicado, que es a nivel pulmonar y a nivel cerebral. En este punto, hablando con bastantes personas, comenzamos a ver el tema de cómo hacían la medición. Y en Colombia yo llegué a conocer y se llegó a aplicar la escala del lago de Luis o Luis Scale, que este nos ayudaba a dar unos puntajes, y es así como lo aplicábamos nosotros en mi etapa de formación y en la etapa médica en Colombia, para poder hacer la evaluación de cómo está la persona. Y tiene muy buena correlación, siendo el síntoma cardinal la cefalea. Y eso sería bueno de que ustedes lo puedan utilizar para poder catalogar a su paciente y le puedan dar la terapéutica indicada de acuerdo a las normas, bueno, a las guías que nosotros manejamos, ¿no? Entonces, en casos leves solamente los reposos antieméticos, en casos severos ya sabemos, en otras partes en Europa usamos las cámaras de compresión rápida, que es lo que nos ayuda a hacer como la cámara hiperbárica, y así se evacúa a una zona más baja, y esto ayuda bastante. Esta es la forma de ver si ven oxígeno, si hablaban CPAP y en casos de tema pulmonar o hiperbárica. Eso es lo bueno. Algo muy común que ustedes van a ver en el caso de emergencia o en el área de urgencia son personas que presentan dolor de oído o dolor como una sinusitis, pongámoslo así, cuando están cambios de presión. Y a veces no sabemos guiarnos bien en estos temas, vista de que pensamos de que puede ser una otitis, o es que estuvo resfriado, que tiene razón, y está haciendo una sinusitis y le damos un antibiótico. Pero en sí no es eso, sino es que un factor es de que hay cambios de presión, y tenemos que a menor presión aumenta el volumen, y después esos cambios de presión originan los cambios de volumen y terminan haciendo efectos en estas cavidades. Específicamente la que más se ve cuando nosotros
viajamos. Entonces, esto es muy variable y ese es un punto de ir. Si yo estoy, pongamos en Arequipa, que son como 8.000 pies de altura, que es como 2.300 metros, y me subo a un avión, yo sabiendo que la presurización de un avión es 8.000 pies, yo no voy a tener ese golpe, cambio tan brusco de ascenso, que sí se lo tendría si viajo de Lima. Y también viceversa, un avión que está llegando a Arequipa no hace descenso porque el avión está presurizado a 8.000 pies y estoy llegando a un ambiente de 8.000 pies. Y eso no me va a ayudar a detallar. Pero los cambios bruscos que sí podemos verlos es en las personas que hacen escalas. Pongamos lo que yo tuve un caso de un disbarismo de una persona que había estado en Ecuador, se fue a hacer un poco de trekking, escaló una montaña, regresó, tomó su vuelo, llegó ahí, lo hizo todo en un mismo día, llegó a Bogotá, pero con un dolor horrible de oído, y nos dimos cuenta que había hecho un disbarismo, un nivel tip 3, que tuvo que ya no se puede continuar el vuelo, no se puede continuar la actividad si solamente establecerlo. Se tuvo que quedar una semana en Bogotá porque había riesgo de que si tomaba el vuelo y se volvía a presentar los cambios de presión, terminaría rompiéndose ese tímpano, cual sería algo perjudicial para ella. Entonces, la baratitis es la inflamación por el cambio diferencial, la cavidad timpánica, y tenemos estos puntos que nos ayuda bastante para poder determinar cuánto es la diferencial en las presiones que se da a nivel timpánico. Nosotros siempre hemos sentido esa plenitud aural cuando estamos viajando y ya movemos la boca y tratamos de hacer las cosas, o ya cuando ya es 5 milímetros de mercurio, vamos con 15 cuando hay una plenitud molesta, ya cuando hay dolor y ya no escuchamos y puede venir un mareo, ya es 30, 45 cuando hay un derrame de oído, ya 70 ya no responde a Valsalva si es que estamos en descenso, o ruptura timpánica cuando llega a mayor de 100. Entonces, cuando nosotros tenemos un antecedente de cambios de presión, es que nosotros debemos tratar de pensar en esto. Entonces, si tenemos una persona que hizo un viaje con cambios de presión, ya sea o haya estado escalando y regresó y estuvo resfriado y la trompa de Eustaquio no pudo hacer su función en tratar de normalizar las presiones o vino por X motivos, esta sintomatología y le revisamos el oído y solo vemos que tuvo dolor, pero no hay nada a nivel de oído, estamos hablando de una barotitis simple o una baropatía. Cuando hay una congestión umbral, ya es grado 1, cuando ya hay abombamiento ya hay grado 2, cuando ya hay sangrado ya es un grado 3, y cuando ya encontramos una rotura con hemorragia y es un grado 4. Esto nos ayuda porque más o menos un grado 3 esperaría más o menos 15 días, si no fuera tripulante, entre 7 a 15 días haciendo seguimiento del oído para ver si puede volver a volar. Un grado 4, sí, sí puede volar, pero doctor, ¿pero por qué puede volar si ya está roto? Es que ya está roto, ya no va a haber complicaciones. Incluso, pongamos de que esté en un lugar donde no tenga todas las condiciones para poder operar, hacer la reconstrucción y tenga que venirse a la capital, va a poder volar sin ningún problema. Un grado 3 no es recomendable y su tratamiento es antihistamínico, capaz de apoyarlo con un poco de azul y hacer su seguimiento, ¿no? Y algún AINE o paracetamol para calmar el dolor. A nivel de la presión nasal, los senos paranasales es muy similar, y lo que hay que tener en cuenta es de que si tengamos cambios de presión, más dolor, más sensación de plenitud en la cara y hay un sangrado, y bueno, insisto, en antecedente de cambios de presión, estamos ante una varosinusitis. En la de enfermedad descompresiva, es netamente lo que yo les hablaba sobre el tema de la gaseosa, que hay que tenerlo en cuenta, muy típico en buceadores, pilotos, específicamente cuando hay despresurización de cabina, o paracaidistas.
capaz uno me va a decir, mira, ¿te acuerdas en ese evento, pongámosle evento o proyecto que saltó de Red Bull desde la estratosfera y llegó y no le pasó nada? Sí, y ahí lo vamos a ver de 2 puntos. Sí, rompieron un récord de caída libre, de paracaidista más alto, bla, bla, bla. Pero el detalle fue de que ese traje que utilizó él es el que se va a utilizar ahora en los astronautas que van a viajar a Marte. Y lo que estaban tratando de buscar era un traje que voy a presentar una muy buena calidad de protección ante estos eventos. Es un traje que no es el EVA antiguo para actividad extravehicular a nivel espacial, que es ese grande, con un gran casco, unos guantes que es un poquito complicado, sino que este se le vuelve más fit a la persona y no hay unas limitaciones funcionales para su actividad extravehicular. La fisiología es aumento de presión de nitrógeno, solubilidad del gas y difusión del gas en el tejido en la sangre. Hay 2 tipos, el tipo 1, que viene a ser el dolor articular, que es el típico que nos está... Eh, es el típico que se encuentra cuando nosotros hacemos fisiología en cámara hipogárica. Encontramos que a veces la persona, o a veces algunos buceadores que se van a hacer buceo y aprovechan de hacer buceo un día antes, en la tarde o un mismo día antes de volar, y vuelan y terminan haciendo de que esos cambios de presión liberan una burbuja y terminan alojándose en las articulaciones. Y eso origina el dolor articular. Cuando viene este tipo y tiene este antecedente, cambios de presión, o hizo un buceo un día previo antes de su viaje y llega a la emergencia con este dolor, mayormente son codo o rodilla, tobillo o muñeca, los lugares de mayor frecuencia donde se presentan. ¿Cómo hacer el diagnóstico diferencial? Teniendo el antecedente, el esfingomanómetro se le vuelve en la articulación, se insufla y si desaparece el dolor, tengan seguro que están ante un síndrome descompresivo. El tipo 2, que se habla de alteraciones ya, es, para hacerlo más fácil, funciona como un coágulo que puede recorrer todo el cuerpo y a nivel cardiorrespiratorio se conoce como shocks y es lo que nosotros conocemos en el algoritmo aeronáutico. Siendo las alteraciones respiratorias de estos tipos, teniendo una disnea, taquicardia, dolor subesternal, tos irritativa paroxística y cianosis. ¿Cuáles son los factores predisponentes? Altura y tiempo de exposición, ejercicio, buceo previo al vuelo, ascensos rápidos, exposición a la altura, personales, edad, género. Acuérdense que el nitrógeno se encuentra más en células grasas o células adiposas, por lo cual un obeso o una mujer tiene mayor predisposición, una persona que haya estado tomando o haya estado haciendo deshidratación, o una persona que comienza a hiperventilar. Diagnóstico, ¿cuál es la sospecha? La exposición a 18.000 pies, para que ustedes en un momento lleguen, uy, hubo descompresión en el vuelo. Sí, ¿a qué altitud iba? 15.000 pies, pierda cuidado. Hágale para adelante, eso no va a ser un síndrome descompresivo, pero si dicen que hizo la descompresión cuando estaban 25.000 pies y tuvieron que aterrizar de emergencia, todo el mundo va a decir, hey, pare bolas, iba a más de 18.000 pies, una descompresión rápida, y originó que estas personas se expusieran y, y hay que tenerlos vigilados y tener en cuenta ese tema, no es simplemente, ok, ya pasó, son cambios de presiones que el cuerpo ha sido expuesto y genera un estrés y se va a comportar como todo. Puede ser su infarto cerebral, puede ser su tema de isquemia, o en otros lados, esquema mesentérico se han visto. ¿Cómo lo prevenimos en aviación? Cabinas presurizadas, cuando hacemos los pilotos de vuelo de caza, que son el MiG, el F-16, o el Phantom, o todos los que estén, incluso los Sukhoi, cuando hacen vuelos por encima, tienen que hacerse una preoxigenación de 30 minutos a oxígeno al 100% con el fin de barrer todo el nitrógeno, por que es el 78% de nitrógeno, y ellos van a hacer cambios de presión cuando hacen la pelea de perro, que es las maniobras que hacen con presiones, cambios de presión, cambios de aceleración, subidas a 30, 35.000 pies, 40.000 pies, que lo puedan realizar y después vuelven a bajar a 10.000 pies, y su cabina presurizada no es tan igual como la de un avión comercial, ¿no? Tratamiento es
lo que se busca tratar de disminuir las burbujas, favorecer la eliminación, por eso que se da oxígeno al 100% si tuviesen, por 2 horas debe desaparecer el dolor articular, si es que lo tenemos, si es por tipo 1, si no mejorase, se tiene que considerar cámara hiperbárica, y cuando es en cámara, por un tema de tipo 2, la cámara hiperbárica puede durar hasta 24 horas. Esas son unas tablas americanas que usa la Navy para este tipo de enfermedades. Al respecto de las consideraciones, teniendo en cuenta esto, llegamos a consideraciones críticas para realizar el transporte aeromédico en ala fija. Esto es para dar en pie a lo que viene posterior del doctor Arce, que él es un experto en la materia, y es que ustedes tengan el conocimiento, cosas tanto antes de evacuar o trasladar a su paciente como para recibirlo. Y si ustedes participan en la evacuación aeromédica, lo tengan en cuenta al momento de realizarlo. Se van a dar cuenta de que las cosas es ser un poquito más minucioso del tema, y eso estamos listos para. Entonces, generalidades desde el transporte aeromédico 1784 en globos. Hay cambios fisiológicos importantes que ya hemos venido hablando y deben ser considerados: retener hipoxia, expansión de gases, las fuerzas G, que ya vamos a ver un tema que vamos a tocar. Estos alteran la hemeostasis y deben ser abordados previo al movimiento. Y es por eso de que cuando un paciente se va a hacer traslado medevac, el traslado medevac es tener la estabilidad del paciente durante vuelo tan igual como no se hubiera movido de su cama antes de ser trasladado. Entonces, el objetivo es educar sobre factores que deben abordarse antes y durante el transporte a un paciente que se presenta en la fija, o sea, avión. Mayer en un estudio dice que el 24 al 70% de pacientes transferidos son estabilizados inadecuadamente antes y durante el traslado. Y es que eso sí se ha visto y se ha tenido en cuenta, y los personas que pueden dar pie a que capaz algunos de ustedes digan: uy, sí, a mí me trajeron un paciente. Doctor, ¿me escucha? Doctor, ¿me escucha? Y tuvimos que hacer muchos desempeños, ¿no? Sí, yo sí te escucho. Ah, doctor, creo que la señal está fallando. Acá se escucha entrecortado. Ahora, en esta forma. Ahora sí, mejor. Ya, perfecto. El tema es de que ustedes tengan herramientas después de esta charla al momento de recibir un paciente y especialmente antes de evacuarlo, porque así van a ayudar a la tripulación que viene con el propósito que es mantener la vida de la persona en condiciones adecuadas. Entonces, consideraciones fisiológicas: la llave del éxito de la evacuación es planificar y responder a cualquier deterioro de la condición que requirió el traslado y las condiciones inducidas en el ambiente que se va a realizar en el avión. Entonces hay que tener en cuenta cómo podemos llevar. La ventaja que una persona tiene en el avión es que puede solicitar que presurice más abajo de lo que nosotros quisiéramos. ¿Qué es lo que quiero decir? Pongamos normalmente las evacuaciones, en la presurización del avión es 8.000 pies, como 2.400 metros. Pero si nosotros quisiéramos, por la condición de nuestro paciente, que el traslado aeromédico bajarlo a 1.500 metros, sí podemos solicitarlo al piloto. Y eso es importante, planificar y hacer el briefing del médico aeronáutico que está a cargo con también
se habla de los temas, se habla de las patologías, pero damos las condiciones en la cabina para que sea lo más fisiológico para nosotros trasladarlo. Si se dan cuenta, a veces dicen, no, hay que evacuarlo. ¿Y en qué lo quieren evacuar? En un avión no presurizado. Lo cual, si no es presurizado y no tengo esa facilidad, tengo que tener en cuenta de que va a haber una disminución de la presión de oxígeno, por lo cual, si no puedo tener una presurización de cabina, tengo que tener en cuenta cuánto de FIO2 va a ser y tengo que preguntar, oye, ¿cuánto vas a pasar? Pongamos, lo que una vez preguntaron, doctor, estoy en Iquitos, tengo que pasar de cordillera y tengo un Twin Otter. Ok, tienes un Twin Otter, sí la vas a pasar, sí la vas a pasar, pero el paciente va a estar entre 18.000 a 20.000 pies de altitud, lo cual va a hacer que si estaba con un tipo de soporte de oxígeno en Iquitos, ese mismo soporte en vuelo no le va a servir. Entonces, teniendo en cuenta esto, es donde uno puede decidir cómo trasladarlo o no trasladarlo. Hablamos también de cambios de presión por la altitud, consecuencias potenciales, atendiendo en cuenta lo que ha pasado, es neumotórax de tensión, dehiscencia de suturas, expansión de gas intracraneal, expansión de intestinos, estómago, disminuye la capacidad residual funcional, se recomienda nivelar las presiones. También hay que tener en cuenta que si es a mayor altitud, disminuye la humedad, la temperatura, y es por eso que una de las consideraciones es que el paciente trasladado debe tener su frazada, y a tener en cuenta de que de por sí la humedad se va a disminuir. Si es por más avión presurizado que sea, la humedad en un avión presurizado es del 20%. Y acá esto ya les dejo la tabla para tener, ¿no? A nivel de craneal, la fase de vuelo y que sea en ascenso, cuáles son los efectos potenciales y qué podemos hacer la recomendación. Hay otras partes que ya se las dejan al piloto, que yo siempre me acuerdo mucho de que a veces me preguntaban, Doc, una vez trasladamos a un paciente que tenía una fractura a nivel del fémur. Ah, ya. ¿Y qué hicimos? Cuando comenzó a despegar el avión se nos chocó. Ah, ¿para dónde iban las piernas? Ah, para la cola. Entonces, si estamos viendo que va para la cola y la cabeza está hacia adelante, la nariz, y el avión tiene que ganar 300, 400 kilómetros, 500 por hora para poder despegar, y todos los flujos se van a quedar por la aceleración, lo que pasó fue de que como estaba fracturado y no estaba en la posición adecuada, toda la sangre se fue hacia los pies y esa persona se desangró y terminó haciendo lo que pasó. Y es por eso que estas consideraciones a tener. Estas son las cosas de cambios que hay que tener en cuenta y hay que tenerlo muy bien para poder hacer nuestras evacuaciones aeromédicas dependiendo del tipo de aeronave que vamos a tener. Hay aviones que no son presurizados. Hay aviones que son presurizados. Y eso hay que preguntarlo al piloto al momento de hacer la evacuación aeromédica. Y esta es una tabla de los efectos a la altitud con los cambios. Más o menos de temperatura, cómo nos va llevando, y de oxigenación y la presión. La aceleración va a depender de hacia dónde va. GZ, porque más o menos es como si fuera una flecha que va desde la cabeza hacia los pies. La X es la que va del pecho a la espalda y la Y es la que va de hombro a hombro. Mayormente cuando una persona hace traslado aeromédico, las aceleraciones están a trepa de Z, o sea que dependiendo cómo va la cabeza adelante o la cabeza hacia atrás, va a ser la exposición a GZ, positivo o negativo. Para hacerla más fácil, la cabeza va adelante, va a ser GZ positivo, por eso que todos los fluidos van hacia los pies. Y si es invertido, va a ser GZ negativo, porque toda la sangre de los pies va a ir hacia la cabeza. Y dependiendo de eso, sabemos por los temas de cambio de fluidos que va a haber algunas patologías o algunos eventos que pueden suceder a estos cambios. Por el tema de hipertensión, arritmia, cambio de fluidos, taquicardia, aumento de presión intracraniana, disminución de presión de oxígeno cerebral, disminución del retorno venoso, disminución de la poscarga. Y hay que tener en cuenta lo siguiente: un avión cuando se hace un traslado aeromédico genera ruido, y el ruido
origina y ya está demostrado malestar al pasajero. Entonces, hasta ahorita yo no he visto a nadie que le diga, ya te voy a evacuar, te voy a poner unos taponcitos. ¿Por qué? Porque tengo un avión a pistón, o sea, o no, o turbopropeller, que es el que tiene hélices, ¿no? Y eso tiene un sonido comparado con el turbopropulsión que tiene otro sonido. Pero igual se ha demostrado que si bien no está por encima de 80 decibeles, sí genera malestar porque está por encima de 40 o 50 decibeles, que está considerado la zona límite de ruido. ¿Cómo debemos preparar al paciente? No solamente es la persona que va a viajar con él, no el médico, sino también las personas que están antes y después de él. ¿Qué significa? Todos los que van a preparar y van a acompañarlo para recibir al paciente antes del avión, y todas las personas que van a recibir al paciente cuando llegue a destino. Entonces debe haber una comunicación adecuada, equipo apropiado, manejo de vía aérea, asegurar las vías endovenosas, el personal entrenado y con experiencia. La comunicación ya se ha demostrado que si no es la adecuada, va a traer bastantes problemas. Uno de esos principales problemas, no sé si alguien se ha enterado o sabe, del accidente de Tenerife. Por no tener una buena comunicación, 2 aviones se chocaron en pista y tuvimos más de 300 personas muertas por no tener una buena comunicación. O lo que nosotros a veces pasamos con nuestro y vivimos es con, de acuerdo si es residente, interno, estudiante, si es asistente, si es en eminencia, y a pesar de que no hablamos claramente, nos podemos inducir al error y no mejorar el desempeño grupal, que eso lo vamos a ver después. Entonces yo les propongo, y siempre he puesto esa técnica, ISOBAR, que es identificar la situación, observar, historial, plan acordado y colación. La colación es repetir la orden. Sí, sí suena un poco tedioso, pero es mejor, aunque suene muy tonto. 3 de tanto. Y es así, por eso que en la aviación es, la torre de control le dice, girar derecha 30 grados, y el piloto responde, avión gira 30 grados a la derecha. Si ahí no es lo mismo, el otra persona le responde, no, se le dijo 30 derecha, así, 30 derecha. Y así esa comunicación ayuda a mantener grandes estándares de seguridad y a que nosotros no tengamos muchos errores, por ende no accidentes y complicaciones en nuestras actividades aéreas. Entonces, identificar, confirmar identidad del paciente, personas presenten entre sí con el paciente, la situación clínica, la reciente y actual debe ser declarada. Y esto es un ligero tema porque a veces los médicos que van a hacer la evacuación aeromédica llegan y nos dicen, ah, no, me mintieron, era otra cosa. Siempre se recomienda y debe ser, el deber ser es que sea fidedigna y certera la comunicación para que ellos se vengan preparados al evento trasladado. Observaciones en el tema de signos vitales, exámenes auxiliares, la medicación. El background es también historia médica pertinente, apoyo familiar. Y el plan acordado, que es el big plan, es por los médicos, porque el médico aeronáutico, el jefe, recibe la información y hay un plan con el médico que va a evacuar. Y tiene que ser la comunicación clara, y debe haber el pre-briefing, el briefing y el debriefing, que es la reunión antes de la acción y después de la acción para ver y mejorar. Y la colación, que es el readback, es lo que yo les comentaba. Debe ser una información recibida, proporcionada con claridad y confirma la comprensión. Y eso garantiza una buena comunicación. Evaluación del paciente, la ABCDE, sabemos. El manejo de la vía aérea siempre es muy bueno previo al vuelo. Y hay que tener, ahí se discutía entre aire y agua, es preferible por los cambios de presión agua, pero siempre y cuando no sea el vuelo mayor de 4 horas, por haber otros temas de compresión a nivel de cuerdas. Y la conciencia situacional con probabilidades de conectar tubos en el traslado, si se ha visto por se mueve mucho el paciente, a veces puede llegar a que movamos el tubo. Manejo de la ventilación mecánica, hay que tener en cuenta esto, hay que proyectarnos a qué tipo de avión tenemos, cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a manejar, y a veces es mejor recomendable a veces algunas condiciones intubarlo. Monitoreo de ventilación durante el vuelo,
El sistema redundante es bueno. Hiperventilación, taquicardia, monitoreo, siempre respuestas que son típicas de la hipoxia. El tema del neumotórax, siempre tener una zona nasogástrica para disparación y remover exceso de gas durante el vuelo. Y aquí yo les voy a quedarme un rato, y es que el estetoscopio que ven las personas cuando hacen traslado médico, como nosotros decimos, solo sirve para determinar quién es el médico, porque ya hay bastantes estudios donde el usar el estetoscopio tradicional que nosotros usamos no sirve o no nos da una buena fidelidad de lo que escuchamos. Más se van a escuchar los otros sonidos, y es por eso que no se recomienda, o las personas no deberse fiar de él. En consideraciones de sonido, aborda la circulación subterránea desafiante, es muy crítico, póngale doble vía, hacer un adecuado balance, volumen. Acuérdese que puede haber una deshidratación por el mismo estrés. El objetivo del médico operador es normalizar la circulación previo al transporte. Esta visión pre-vuelo es crítica. Acuérdese, todo es pre, porque todo el traslado debe ser bien planeado y debe ser tan similar como si estuviera en tierra. Algunos puntos, algunas personas dicen que deberíamos tener para hacer transfusiones sanguíneas en vuelo. Nueva Zelanda, toda la zona oceánica sí está preparada, incluso en helicópteros. Disminución de presión barométrica. Consideración de fluido, la teoría de Virchow siempre tener sin antecedentes y con antecedentes. Estado neurológico y control del dolor siempre es bueno. Es una persona que ya de por sí tiene que tenerse pautada de que ya está estresada, que ya tiene que haber un manejo del dolor, y lo vamos a poner en un estrés porque la aviación como paciente, un traslado médico, genera estrés. Tener en cuenta los factores ambientales que le dije, disminución de temperatura y humedad, hay que controlar la temperatura, controlar la humedad, considerar el ruido y la fatiga que origina esto, más cuánto tiempo ha estado la persona. ¿Qué más hacer? Personal de transporte debe evaluar de pieza a cabeza al paciente, y así como las necesidades, buscar evidencia de aire atrapado, ya sea en compartimentos, férula, yeso, fijación en la mandíbula, equipos a utilizar, cualquier ítem que pone riesgo durante el vuelo. La medicación, también tener un pack para 12 a 24 horas, porque si tienen que alternar por una complicación en vuelo, pongamos que te estés viniendo de un lado y de pronto se te pone mal el paciente, vas a tener que derivar el vuelo a un lugar donde tengan un hospital a estabilizar, y entonces si tengas que tener unas cosas que te ayuden a soportar o mantener la vida del paciente hasta que lo lleguen a estabilizar de nuevo y vuelvan a continuar. Consideraciones no médicas. En media va que se requiere un planeamiento y cuidados intensivos con respecto a problemas médicos. Sin embargo, no olvidar los no médicos, tener en cuenta cosas muy importantes como DNI, pasaporte, familiares, tripulación, el saber a dónde voy, qué requisitos necesito. La otra es casi trepan a un piloto, a un médico que no tenía visa y el traslado era para Estados Unidos. O sea, es cosas que hay que tener en cuenta. Y tener en cuenta las demoras potenciales, más aún que se han tenido en cuenta ahora, ¿no? Las conclusiones: transporte aeromédico en ala fija tiene retos únicos en el cuidado del paciente. Sin embargo, teniendo en cuenta una aproximación global para el traslado del paciente y usando métodos sistemáticos y estandarizados, pueden mejorar la seguridad del paciente y la calidad de cuidado. Un planeamiento apropiado para el transporte, asegurando sus suplementos adecuados y su función, la evaluación exhaustiva del paciente y estando adecuadamente preparados a cualquier respuesta de alguna complicación vuelo, pueden crear una positiva experiencia en el transporte aéreo de ala fija. Eso sería todo sobre los principios que hemos llegado a extrapolar. Los principios sobre patologías típicas de emergencia que podemos ver, y un tema de evacuación aeromédica que tomé el atrevimiento de presentárselos. Gracias.